Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? José Antonio Gatica les saluda desde Santiago de Chile. Eh, Estoy junto a Sergio y Manuel, que los vamos a estar acompañando durante hoy día en esta conversación. Bueno, mi nombre es José Antonio Gatica, soy gerente general de Show Me the Money, parte del grupo DNA. DNA es una consultora HR Tech. Estamos en la línea del desarrollo de soluciones para la industria de recursos humanos. Estamos principalmente en 6 países hoy día de la región y la información que hoy día vamos a compartir con ustedes tiene que ver con justamente una de nuestras plataformas, que es Show Me the Money, donde pudimos relevar información interesante de qué es lo que están haciendo las compañías para preservar el trabajo y evitar así los despidos masivos. Yo lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a Sergio y a Manuel y darle la palabra a Sergio para que se pueda presentar y nos cuente un poquito de su experiencia en SAP. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Sergio Cheja es mi nombre. Estoy a cargo del equipo de Customer Engagement en lo que es la región sur. Esto vendría a ser Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay, para la vertical de SuccessFactors. SuccessFactors, para quien no conoce, es la solución líder, digamos, hoy en día de recursos humanos, que está siendo usada por más de 6.800 organizaciones a nivel global. Y bueno, también tenemos como cierta información que podemos compartir luego en esta presentación. Y también del lado de SAP nos está acompañando Manu. Así que Manu, adelante. Gracias, Sergio. Mi nombre es Manuel Drable, yo soy el responsable de preventas de Región Sur para todos los productos de recursos humanos de SAP, entre los cuales está SuccessFactors y Qualtrics. Así que el día de hoy la idea es hablar un poco sobre qué productos o qué soluciones podemos entregar para facilitar este tipo de análisis. Y acá voy a hacer el primer descargo, que es: nadie me avisó que tenía que salir con los brazos cruzados en la foto, así que soy el distinto que sale con los bracitos para abajo, el del medio. Llevo más de 25 años en el rubro de la implementación y análisis de software de recursos humanos, así que un gusto estar acá. Gracias, José, por el espacio para compartir lo que tenemos para la audiencia. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Sergio. Gracias, Manuel. Bueno, estábamos ahí aprovechando de dar unos minutitos a la audiencia para que se vaya conectando y yo creo que ya es tiempo de partir al respeto por los que ya están conectados y se me ocurre partir con la idea de cómo Sergio están viendo desde SAP lo que se viene para adelante en términos de cuáles son los desafíos, principalmente para los equipos de recursos humanos y desde su mirada, cuáles son los roles que se van a ver más impactados. Bien, José Antonio, bueno, esto me hace el pie a algo que tenía al inicio para compartir, que es que estamos viendo las organizaciones que nace un superhéroe. Podemos pensar en Marvel, en los fantásticos, no, es recursos humanos. Hoy en día, recursos humanos, los gerentes de recursos humanos, talento o cualquier área está siendo protagonista en las organizaciones. Me ha tocado hablar con varios gerentes donde prácticamente el contacto es muy intenso diariamente con los CIOs. Recursos humanos es protagonista en definir planes de contingencia, en asegurarse cómo está el bienestar de las personas, por ejemplo, en cómo está el estado de salud. O sea, hoy en día estamos en una contingencia principalmente donde lo que se pone en riesgo es la salud de las personas. Entonces, ese chequeo de cómo está la salud de las personas, cómo se sienten, cómo están, digamos, realmente, cómo están trabajando desde la casa, hace que recursos humanos pase a ser un protagonista clave y que cualquier decisión de las organizaciones tiene recursos humanos como protagonista. Lo que vemos que esto llegó para quedarse también. En todas nuestras conversaciones también todos nos dicen lo mismo, o sea, no es algo pasajero, sino que llegó para quedarse. O sea, asociado con esto vemos un tema de transformación digital, o sea, todos siempre hablamos de transformación digital. Venía circulando un meme, ¿no? Que decir, bueno, ¿qué es lo que aceleró más la transformación digital, ¿no? Si el equipo ágil, el CIO, sistemas, o el COVID, coronavirus. Lamentablemente, para bien o mal, es el coronavirus.
¿Por qué? Porque de un día para otro estamos todos desde la casa trabajando. Es una nueva normalidad que no estábamos acostumbrados, prácticamente casi ninguna organización estaba lista para esto. Pero vemos que funciona. Vemos que esto está funcionando, se está desarrollando y de vuelta, ahí es donde recursos humanos tiene un rol protagónico en el cuidado y el bienestar de las personas y el preservar el estado de la salud. Y de alguna forma esto también como que hace el pie a tu segunda pregunta que tenía es, ¿cuáles son los actores principales? Y acá también identificamos tres puntos. Este es un estudio que llevamos adelante con cientos de organizaciones, donde identificamos 3 aspectos: organizaciones, equipos, individuos. En las organizaciones podemos ir a la base, ¿no? Que es lo que es, sin entrar mucho en teoría, pero es lo que es la cultura organizacional. Y vemos que esta crisis nos adentra y nos conecta con la cultura organizacional. Ahora vemos realmente cuáles son las culturas de las empresas. Sin ir más lejos, hay algo que se viene hablando hace un tiempo, que es el propósito. Y podemos ir al propósito de SAP, o sea, el propósito de SAP es ayudar al mundo a funcionar mejor y mejorar la vida de las personas. Entonces, en ese propósito que nosotros tenemos, en esta contingencia hemos liberado entrenamientos gratuitos, ya sea para personas o para empresas. Liberamos una plataforma para medir cómo las organizaciones están trabajando de forma remota. Se llama encuesta Pulso de trabajo remoto, totalmente gratuita, abierta para todas las organizaciones, justamente para que las empresas puedan ver cómo están las personas, o sea, cómo se sienten, están preparados, no están preparados, qué se puede hacer diferente y tomar acciones, porque siempre cuando hablamos de esto es hacer una encuesta, pero hacer una encuesta ¿para qué? Y justamente con esto colaboramos a que las empresas puedan tomar planes de acción en base al feedback que reciben de los colaboradores. Yendo en línea con esto también, por un lado quería mencionar esto que es lo que estamos haciendo, de cómo nos conecta el propósito a nosotros en SAP, y también estamos viendo muchas organizaciones que están de alguna forma conectándose mucho mejor con la comunidad, ¿no? Comunicando, que es un tema crítico en este momento, comunicando qué es lo que están haciendo, y colaborando y aportando, ¿no? Yo creo que hay muchas empresas, y también acá hago un paréntesis en separar las industrias, o sea, hay industrias que están mucho más afectadas que otras, y también es muy diferente lo que puede hacer una industria que esté mucho más impactada que aquella que tal vez el impacto por esta contingencia ha sido mucho menor. Después, el segundo aspecto son los equipos. En los equipos, principalmente quizá me quiero centrar en los líderes y el equipo en sí mismo. Por un lado, el líder, que es quien está más cerca de las personas, es cómo de alguna forma se conecta y tiene una preocupación franca y sincera en cómo están sus equipos, cómo están sus personas. Y eso es lo que va a marcar la diferencia, y eso también va a marcar que cuando hablamos, ¿no?, de employee engagement o del compromiso que tienen los empleados con la organización, va a hablar mucho de esa cercanía que tengan los líderes y de la cercanía que perciban los individuos de la organización en sí misma. Y por otro lado, los equipos, o sea, los equipos que puedan actuar como un sostén positivo de las personas, o sea, como un sostén positivo de cada uno de nosotros, en lugar de entrar en una espiral negativa, ¿no? Porque también esto es muy fácil estar siendo muy negativo con esto que nos está pasando. Lamentablemente eso sucede, y para eso están los equipos, están los managers y está la organización en sí mismo para ayudar a que podamos salir adelante. Y finalmente los individuos, que es el tercer eje que nosotros evaluamos. Y en los individuos hay 3 aspectos muy claros que se ven. Por un lado, el tema de salud. O sea, hoy en día la salud es lo primordial. Estamos preocupados si nos infectamos, que nos pueda pasar algo, si por algún motivo los riesgos de seguro de salud me cubren o no me cubren, qué pasa con la situación de salud en general. No solamente por esto, sino también el tema de nutrición o el tema de atención psicológica. En fin, hay muchas cuestiones donde la persona necesita apoyo, que esto no, como nunca antes lo veíamos. Entonces el tema bienestar y en la salud es un tema clave. Por otro lado, la familia. Estamos preocupados no solamente de nosotros, sino de nuestros padres y hijos, estar educando a nuestros hijos desde la casa, y eso es una preocupación extra que no teníamos, mayormente, digamos. Sí la teníamos, pero a veces íbamos a la oficina y nos olvidamos de esos temas. Entonces, hoy es un tema que se pone en la mesa. Y por último, y el aspecto clave que vemos es el tema financiero, que es la preocupación de las personas en qué pasa si me despiden, si me reducen las horas laborables, por ejemplo, voy a tener menos ingresos y con esos ingresos tengo que estar manteniendo a mi familia, tengo que estar manteniendo a
mi familia extendida u otras personas, y son preocupaciones que están agregando, que es el tercer aspecto del financiero. Y de alguna forma este aspecto financiero yo creo que conecta muy bien, José Antonio, con el estudio que ustedes hicieron desde Show Me the Money. ¿Qué están viendo, ¿no? De alguna forma, qué están haciendo las organizaciones para, o qué se puede hacer, ¿no? Para preservar el empleo, ¿no? Que es un tema crítico que tenemos. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Sergio. Creo que efectivamente esa conexión se produce y nuestra primera preocupación fue ahí por, digamos, hace unos 25 días atrás de empezar a preguntarle a nuestros clientes cuáles eran los desafíos más importantes que ellos veían cuando se empezó a gestionar todo este tema de las cuarentenas parciales, de la caída en las ventas, de la caída en las proyecciones y salimos con la primera pregunta abierta que era cuáles son las medidas que podíamos implementar para que pudiéramos evitar la parte más difícil de este proceso, que es la desvinculación, y conectado con lo que tú decías del aspecto financiero, y el miedo. Hoy día hay mucho miedo en los colaboradores de perder su empleo, que no es una situación particularmente habitual, dado que si una persona hace un año se quedaba sin un trabajo, probablemente iba a poder encontrar otro empleo en un ciclo normal. Pero hoy día todo se va complejizando, entonces hoy día el desafío está principalmente en que las empresas, los colaboradores y los gobiernos podamos ser proactivos en ese proceso de buscar estas alternativas para tratar de evitar, y digo evitar varias veces porque sin lugar a dudas es una de las alternativas que muchas organizaciones ya están mirando, es cómo, cuáles cosas podemos hacer antes de no llegar a este efecto. Y lo que vemos a nivel regional, y esta es una encuesta que se hizo principalmente en Chile, Argentina, Colombia y Perú, de ahí viene el 80% de los datos que se pudieron recopilar y entre más de 3.000 empresas, es que a nivel regional la primera de las medidas o la moda que podríamos decir en términos estadísticos que se generó fue una reducción de salario consensuada con el trabajador. Y lo que hemos venido viendo durante los últimos 25, 20 días es que ha oscilado entre las rebajas más altas a los niveles más altos de la organización y decreciendo en función de los distintos estamentos, llegando a niveles de 5% hasta niveles de un 30%. Entonces, como primera de las medidas, las organizaciones fueron y conversaron con sus colaboradores para buscar estos acuerdos que permitan darle algún tipo de respiro a la organización en términos financieros. Ese como primer punto. Ahora, esta reducción de salario de manera voluntaria en algún tipo de porcentaje tiene puntos o aspectos positivos y aspectos negativos. El positivo obviamente es que ayuda, habilita a las organizaciones que en tiempos normales son solventes financieramente y generan buenos empleos a permanecer. Pero el riesgo está principalmente en que se puedan destruir vínculos que se han generado con los colaboradores producto de algún tipo de desmotivación, sobre todo si la situación financiera del colaborador previo a este proceso de la pandemia y en Chile en particular, previo al estallido social, era desfavorable. Cuando la situación del colaborador ya era desfavorable, cualquier cambio, sea voluntario o semivoluntario, en la remuneración podría generar algún tipo de desmotivación y mantener al colaborador trabajando en una media máquina, como le llamamos nosotros, cuando hoy lo que necesitamos es justamente todo lo contrario, toda la gente con la cabeza metida en tratar de generar oportunidades en las distintas industrias en las que se desempeña. Ahora, ¿qué preguntamos también? Preguntamos si las empresas estaban
pensando en a estas personas que se le hacía esta reducción salarial, entregar alguna recompensa post-crisis. O sea, ok, vamos a ajustarnos el cinturón hoy día. ¿Qué va a pasar en 6 meses más, un año más, cuando tengamos, podamos mirar los peces de colores o salga el sol? Y las organizaciones en realidad no están considerando eso como una opción. O sea, lo que se está viendo es que se viene una baja, nos apretamos el cinturón y ahí podría haber quizás una buena oportunidad de un mecanismo. Primero, para entender, y hoy día nos hemos dado cuenta, después de casi un mes de que se produce la encuesta, hemos seguido haciendo un seguimiento de los casos en el que las organizaciones decretaron, muchas de ellas, este acuerdo colectivo semi-voluntario-voluntario, pero no dijeron cuál era la fecha de término, no se establecieron reglas claras y eso mantiene a las personas con un cierto grado de incertidumbre que afecta obviamente el desempeño laboral. Entonces se produce un círculo vicioso. Y aquí la recomendación es, busquemos un método de claridad. La certidumbre evita que la gente esté permanentemente pensando en hasta cuándo viene, hasta cuándo va a ser el proceso en el cual me van a descontar este 5, 10 o 15% de mi salario, y no me permite proyectar de ninguna manera las finanzas personales ni tampoco proyectarme al interior de la organización. Este como primer punto. El segundo elemento que miramos como una de las acciones que están desarrollando las empresas es el cierre temporal con vacaciones colectivas, que es un beneficio que se entrega en algunos países o a través de decretos que se han implementado por los gobiernos, donde hay algunas industrias que definitivamente tienen una actividad casi cero, por lo cual se asegura de cierta manera el retorno a los puestos de trabajo de las personas, con el apoyo de las subvenciones que pueda otorgar cada uno de los gobiernos de los distintos países, y por otro lado con una carga económica respecto a los salarios mucho más baja que si estuviera la operación funcionando, y por otro lado el tema de los costos fijos y los gastos variables relacionados a la mantención de las oficinas abiertas también le produce un beneficio a la organización. Sin embargo, asumir productividad cero en un periodo podría ser no sostenible para muchas empresas, lo que haría que definitivamente las empresas sin gestión se declararan en quiebra. Y las estimaciones que pudimos levantar con distintos empresarios era que desde mayo hacia adelante teníamos 3 meses de caja como para poder sostener. Estamos hablando a nivel del 80% de las empresas que contestaron eran medianas a grandes, caja para poder sostener los negocios y no declararse en quiebra como grandes corporaciones. Hoy día, no sé, Avianca, LAN están en esa línea, la industria tal como tú decías, Sergio, la industria del turismo se ha visto muy afectada y se espera que levante en un tiempo no muy rápido, por lo cual hace que sea necesario de todas maneras estar buscando otras alternativas. Ahora, este proceso de tener las vacaciones colectivas y cerrar durante 3 meses y descontarlo de las vacaciones efectivas legales de cada uno de los colaboradores puede traer a la larga algún tipo de complicación respecto a una pregunta tan simple como ¿qué va a pasar en el verano? ¿Qué va a pasar cuando nuestros niños, por ejemplo, bueno, tampoco sabemos qué va a pasar con nuestros niños, pero qué va a pasar en general en los procesos de descanso donde nos hayamos consumido nuestro saldo de vacaciones y tengamos que decidir como organización cómo otorgarle este permiso legal que ya fue otorgado en su momento? Entonces ahí se produce un desafío. Y una de las preguntas que aparecía bien recurrente era, ¿por qué no lo aplicamos solamente a la gente que tiene exceso de saldo de vacaciones, de manera de
generar dos beneficios. El primero, quedar dentro de la ley, o sea, no en el caso de Chile, por ejemplo, no tener más de 2 periodos completos de vacaciones acumuladas, por lo tanto, obligar o pedirle a las personas que se tomen un periodo, al menos, de vacaciones reales, no de vacaciones trabajando desde la casa. Y el segundo es a las personas que no tienen este proceso, que son nuevas en la organización, ¿qué les vamos a dar? Y ahí se le podría otorgar esta idea del 1+1, o sea, te tomas 5 días de vacaciones y la organización te va a considerar otros 5 días como parte de un beneficio, y se abre aquí una mirada que vamos a ir conversando más adelante con el apoyo de Manuel respecto a cómo es el manejo hoy día y lo clave que es el manejo de los beneficios que las organizaciones tienen y que muchas veces los empleados ni siquiera perciben como tal. Una definición, y esto es la tercera de las medidas que las organizaciones están implementando, es eliminar de plano los incrementos salariales, tanto proyectados durante el 2019 o los para el 2020. Perdón, para el 2019, 2020 e incluso para el 2021, porque existen planes de escalonamiento en el cual la persona iba a recibir, producto de una promoción o producto de algún ajuste en su rol, algún tipo de incremento salarial, y obviamente tiene un beneficio para la organización, que es fijar los costos de la planilla hoy día, pero también está el efecto contrario, que tiene que ver con la desmotivación del colaborador, así que ahí hay que estar pendiente de tener una cierta claridad. Lo que nosotros desde la conversación con los clientes hemos visto es que se están haciendo acuerdos, y en este caso sí se está haciendo acuerdos, no como veíamos en el caso de los ajustes de salario de manera voluntaria, sino es que estos son ajustes que estaban pactados, es que se están posponiendo, o sea, estamos dejándolos acumulados en una cuenta acreedora hacia el empleado, de manera de que esto en algún momento sea convertible. ¿Cuál es el problema? La falta de claridad. Las organizaciones no están comunicando de buena manera estos procesos, por lo tanto la gente que tenía un incremento programado para el 30 de abril, sencillamente el individuo no se entera hasta que mira su liquidación de sueldo o su planilla de pago de compensación, de remuneración, por lo tanto ahí genera una cierta incertidumbre. Es importante tener claridad sobre cuál es la posición salarial del empleado hoy día para evitar algún tipo de fuga, y ahí Show Me the Money los puede ayudar en entender efectivamente, obviamente las personas que están bien pagadas en su posición actual y tenían un incremento proyectado, tienen menos riesgo de fuga que una persona que viene de una posición salarial desfavorable y que producto de esta crisis no va a recibir su incremento, lo cual lo podría tener un poco más inquieto. Y en esta alternativa, tal como decía antes, lo más importante es tener conversaciones claras, oportunas, difíciles, ser capaz de enfrentar la conversación con el colaborador de manera de entender si está dispuesto o no está dispuesto, y si no está dispuesto y ninguna de las dos partes están dispuestas, a tomar las acciones que sean necesarias, pero no vivir en esa permanente incertidumbre. Aquí la palabra incertidumbre es una de las que se maneja cross durante toda la presentación, porque efectivamente hay muchas respuestas que no tenemos a tantas interrogantes que se nos van gestionando, y aquí aprovecho de invitarlos a que vayan haciendo sus preguntas a través de la pestaña de preguntas de su navegador, para que nosotros vayamos ya organizando las preguntas y al final podamos tener una conversación. Hay una alternativa que salió como muy viable desde el papel, que era el cambio de compensación en el mix, o sea, trasladar fijo hacia una compensación variable más agresiva, lo cual le permite a las organizaciones, por un lado,
si tenemos un escenario de resultados financieros económicos desfavorables, tener una estructura fija baja, lo cual nos permite sostenibilidad en el tiempo, pero por otro lado, si nos va bien o nos comienza a ir bien, los esquemas de retribución variable puedan ser un gatillador con un multiplicador que permita a la gente ir conectándose más con la posibilidad de seguir dando una milla extra, seguir poniéndole un desempeño extraordinario a fin de lograr esta retribución variable como plan. Ahora, el contra es que ciertamente el escenario dificulta generar KPIs para poder establecer cuál es el escenario más probable, el más optimista y el más desfavorable, de manera de tener claridad sobre cuáles son las métricas sobre las cuales nos van a medir. Entonces, ¿qué nos encontramos? La alternativa se ve pero no se menciona, principalmente por la complejidad de los modelos. Creemos nosotros desde nuestra compañía que es una buena opción y hoy día, viendo cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo, el tema de la pandemia y que lo que creímos que iba a ser en mayo, ya no será en mayo, va a ser en junio y probablemente un buen termómetro es lo que está pasando con los colegios donde no hay todavía retorno a clases de manera normal, se está tratando de establecer una normalidad parcial, es que sería un buen momento de explorar, no para este año, sino para el siguiente, de manera de que en el 2021 podamos establecer algún mix distinto que nos coloque a todos en riesgo. ¿Y a qué me refiero con riesgo? Que compartamos el riesgo del negocio con los colaboradores. Y si hay personas que son colaboradores y no son los que definen los sistemas de compensaciones en la organización, es principalmente si a la organización le va bien, a todos nos va bien. Si la organización le va mal y tenemos sueldos fijos demasiado elevados, la estructura salarial nos impide seguir funcionando como organización. Así que aquí el desafío queda planteado para poder revisar los esquemas de compensación fijo-variable, revisar el mix y seguir avanzando en esta línea. Otro de los elementos importantes, y estuvimos esbozando algo antes, es hacer uso eficiente de los beneficios. Compañías grandes tienen una parrilla de beneficios gigante y la incertidumbre o el desconocimiento muchas veces de cuáles son los beneficios que sí están siendo no solamente valorados por las compañías, perdón, por los trabajadores, sino que percibidos como necesarios hoy y de los cuales la misma gente muchas veces dice, pucha, en vez de bajarnos el sueldo podrían limitar este tipo de actividades, que tenemos un tremendo convenio con el gimnasio X y van 4 personas y estamos pagando por un volumen de 1.500 colaboradores. Esa conversión o esa reconversión de los beneficios mirada desde la perspectiva financiera, sin dejar obviamente la mirada de el efecto que generan los beneficios de los colaboradores, podría ser bastante potente, y ahí Manuel nos va a ayudar al final de la presentación o en un par de láminas más con un ejercicio en el cual vamos a ver qué es lo que es más conveniente, así que se lo dejo a Manuel esa parte. Y obviamente tiene un contra, que es tratar de estructurar bien qué expectativas le vamos a generar a la gente respecto a cuando vamos y consultamos, oye, ¿te gustaría qué? ¿Qué pasaría si? Eso genera muchas expectativas con las personas, y las expectativas mal manejadas obviamente generan de nuevo una desmotivación, y aquí vamos a estar permanentemente trabajando con incertidumbre, con desmotivación y con la idea de las organizaciones de encauzar esta mala energía en una energía positiva que se transforme en definitivamente un apoyo al negocio. Yo creo que hoy día no hay ningún colaborador en ninguna organización que no quiera trabajar. Por el contrario, los colaboradores quieren hacer su trabajo,
probablemente lo que encuentran es una dificultad un poco mayor a la que veíamos hace un año respecto a la contactabilidad, a la trazabilidad de los proyectos, al inicio de muchas propuestas que estaban ahí stand-by y que se quedaron ahora en el freezer. Por lo tanto, desde esta perspectiva, manejar el tema de los beneficios se hace una herramienta muy importante y que vamos a estar tocando al final de la presentación. Ahora, en todos los países, sin distinción, se han establecido una serie de medidas por cada uno de los gobiernos para apoyar a cierto tipo de compañías en ciertas circunstancias. Y no voy a hacer mención a ninguna en particular porque tenemos gente conectada de distintos países, pero lo que más nos llamó la atención y lo que nos sigue llamando la atención poderosamente es que ninguna de los participantes considera que los beneficios que los gobiernos proponen eran una de las medidas de las cuales iban a mitigar la problemática que estaba ocurriendo en cada una de sus organizaciones. Y aquí probablemente tiene que ver con el no entendimiento de los beneficios o de los decretos que se estaban generando. Probablemente si preguntamos hoy, la visión de cada una de las compañías podría ser un poco distinta al respecto y vamos a seguir nosotros investigando en nuestra segunda encuesta que vamos a lanzar probablemente la próxima semana a esta misma base y tratar de ampliar la base de estas 3.000 empresas que participaron, en efectivamente ver cuáles de las medidas en cada uno de los países se implementó en sus compañías, cuáles fueron las dificultades que encontraron al momento de hacer efectivo alguno de estos beneficios propuestos por los gobiernos y cuál fue el impacto real en cada uno de los negocios en los cuales cada uno de nuestros clientes se desenvuelve. Esta ya aparecía como las finales y tiene que ver principalmente con el manejo de los flujos de caja de la organización. Era posponer el pago al personal que era comisionista, que recibía algún tipo de incentivo variable, ya sea mensual o trimestral, también obviamente de común acuerdo. Promete o establece que las comisiones o compensación variable de cualquier especie y producto de cualquier gestión comercial sea cancelada en un tiempo determinado. Muchas compañías han pospuesto por 3 meses o por 6 meses el pago de las comisiones, de manera de ir acumulando este pago hacia el final del periodo, con una problemática importante y financiera para los empleados, que tienen, por supuesto, que estar de acuerdo, que es que me tengo que reorganizar con mis flujos, pero a la organización, por otro lado, le da el tiempo para poder trabajar con una mayor tranquilidad, manejando los flujos de salida de dinero de la caja, que hoy día el capital de trabajo pasa a ser uno de los elementos centrales de las discusiones de cualquier medida que se esté tomando, ya cuando no estamos hablando del plano de la fuerza comercial que tengamos que tener al momento de tratar de generar negocios. Si bien es cierto, el mercado no está parado, hay muchas decisiones que vienen de corporativos que están fuera de, por ejemplo, nuestra región, que obligan a las organizaciones a tener todo ahí stand-by. Entonces estamos en un proceso de si se viene. Bueno, mientras no se venga, hay que tomar ciertas medidas y una de esas es esta, que es posponer el pago de algunas obligaciones con los colaboradores de común acuerdo. Lo más importante, y vuelvo a reiterar, cómo va a ser el periodo de transición. No puede ser, oye, lo que se iba a pagar en el mes de mayo, estamos en mayo, lo que se iba a pagar a fin de mayo ya no se va a pagar, porque probablemente la gente tiene comprometido esos recursos para sus gastos del mes de mayo, pero sí mostrar cuál va a ser la transición para que las personas se puedan ajustar
que se cumplan los acuerdos, porque aquí se corren los riesgos asociados a la productividad y a la fuga del talento. Si no me cumplen el acuerdo que estaba establecido para abril y nadie es capaz de levantar la mano y decir, Sergio, mira, tu bono correspondiente al periodo Q4 del 2019 se va a posponer para noviembre de este año, genera una desmotivación y probablemente cuando el mercado se reactive podríamos tener una fuga de talentos, siendo que uno de los elementos clave es el tratar de quedarnos con las buenas personas para seguir dándole la sostenibilidad a nuestro negocio. Y la más dura, que es la que estamos tratando de evitar con haber tomado o estar tomando alguna o todas las medidas anteriores, tiene que ver con la reducción de la planilla en porcentajes superiores al 10%. Si nosotros pensamos en las distribuciones normales, post evaluación de desempeño año a año, las organizaciones que están más desarrolladas en términos de personas, lo que hacen es tomar al primer decil peor evaluado y generalmente hacer un recambio en ese tipo de personas para meter gente que pueda performar mejor. Esto produce, en este caso, una reducción de costos y esto no está alineado simplemente al desempeño, que es la problemática. Hoy día vemos muchos profesionales y vamos a encontrarnos con muchos profesionales que son muy buenos en sus áreas, que producto de la pandemia y de la situación que están viviendo los distintos países van a tener que perder sus empleos porque las organizaciones no pueden sostener duplicidad de funciones o sencillamente porque el mercado o la finanza para este proceso. Entonces aquí obviamente se produce una reducción de costos, pero creemos nosotros que el desafío está en poder apoyar a las personas en la desvinculación. ¿Y a qué me refiero con esto? Tratar de incorporar programas de desarrollo, tratar de incorporar programas de reinserción laboral. Siempre nos hemos preocupado mucho del pre-onboarding, cuando la gente la estamos enamorando para que venga a trabajar a la compañía, la desarrollamos bastante bien, y luego cuando ya la organización tiene que prescindir de ese colaborador, generalmente le damos lo que corresponde legalmente y hasta luego sería el término de nuestra relación. Y hoy día hay que entender que mucha gente que va a salir de las organizaciones, sobre todo las salidas masivas, probablemente van a ser colaboradores nuevamente en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque no están yéndose por un tema de desempeño, sino más bien por un tema estructural. Entonces, cuidar a los colaboradores que además están con miedo ante una salida es un buen desafío. Ahora, el 10% es el valor que nosotros creíamos que iba a ser un valor adecuado a las circunstancias en los primeros meses de este proceso que partió. 25% es la reducción promedio que encontramos en nuestra encuesta a estas 3.000 empresas, que no deja de ser un número muy importante. Ustedes han visto en cada uno de sus países cómo las cifras de desempleo se han tornado un infierno tanto para las personas, por supuesto, que están buscando trabajo, pero para los gobiernos, y ver cómo van en apoyo a esta situación a través de programas de empleos temporales, becas, ayudas. Hay ciertos tipos de procesos que los gobiernos están corriendo, pero llegamos a porcentajes máximos de reducción de la planilla de incluso un 50%. Si una organización puede seguir funcionando con el 50% de la dotación, entregando el mismo servicio, la misma calidad de atención, no veo el rol de recursos humanos ahí tan presente, veo más al del financiero, y eso implicaría que o había mucha grasa o sencillamente
son unos maestros, unas máquinas de hacer reestructuraciones y me gustaría, voy a hacer seguimiento a un par de casos que nos comentaron de que iban a reducir la planilla en un 50% tratando de mantener los mismos niveles de servicio, el NPS, y ahí es donde probablemente con tecnología, y por eso nuestro partner SAP y nosotros desde el grupo DNA estamos tratando de impulsar todo lo que sea plataformas, desarrollo, colaboración, para que las organizaciones esta reducción de la planilla puedan suplirla con una mejora en sus procesos, una eficiencia en los procesos a través de la incorporación de tecnología, como parte de lo que mencionaba Sergio, que lo muy de moda con la transformación digital. Y finalmente la desvinculación es un momento muy duro, es un momento muy delicado. Yo creo que a todos alguna vez nos tocó, nos tocará ser desvinculados y genera problemas familiares, problemas emocionales. Y aquí el acompañamiento que le podamos dar a las personas es clave en el offboarding, sobre todo si son personas que se están yendo por producto de una reestructuración y no producto del desempeño. Y también les preguntamos a las organizaciones si estaban pensando en otorgar algún tipo de beneficio para la gente que iba a ser desvinculada, y casi el 25% nos dijo que sí está tratando de incorporar algún elemento, y hemos visto cómo nuestra plataforma Genes, que es la plataforma de outplacement 100% digital, ha ayudado a muchas organizaciones y está ayudando a muchas organizaciones, dado que por ser digital obviamente tiene una inversión que es totalmente distinta a los programas tradicionales, y sigue nuestra área de outplacement tradicional o presencial, llamemos físico, individual, para ejecutivos, también brindando en otros niveles. Piensen ustedes que solamente esto era el 1% de los colaboradores a nivel regional recibía en un proceso de vinculación un programa de acompañamiento a la reinserción laboral. Hoy día lo que pretende hacer el grupo y lo que estamos empujando es a que esto sea un proceso masivo. Estamos trabajando fuerte con el gobierno de Colombia. En Chile ya hemos implementado algunas iniciativas, en Perú ya estamos bastante avanzados, pero no basta solamente con el aporte que puedan hacer los gobiernos. Aquí el sector privado tiene un rol importante y fundamental a la hora de proveer a las personas que aportaron valor a la organización durante, sea mucho tiempo, poco tiempo, pero que le agregaron valor a la organización, un proceso de acompañamiento en esta etapa en la que se está viviendo hoy. Finalmente, el desafío hoy día, y lo decía Sergio, es cuidar, preocuparnos de los colaboradores, pero también buscar el equilibrio y mantener el negocio vivo, el negocio corriendo, que esto esté funcionando, para que el retorno a la normalidad, sea cual sea la nueva normalidad, se produzca de una manera paulatina, transitoria, positiva, y no después de la pandemia del coronavirus tengamos un colapso económico importante. Hay un montón de teorías, los invito a leer por ahí qué es lo que pasó en la crisis aviar en el 1920, por ahí. Decían muchas organizaciones o muchos gobiernos optaron por el cierre total de las fábricas, de todos los negocios, y hubo un cierto tipo de comportamiento, un output, de que los países que sí hicieron ese aislamiento 100% tuvieron una recuperación económica más rápida que los países que no, y que buscaron siempre en este equilibrio. Sin embargo, hoy por hoy, en el 2020, las condiciones han cambiado, la gente ha cambiado, y voy a usar un término, la gente está más, entre comillas, subversiva, por lo tanto, no se están acotando o no se están respetando todas las medidas. Entonces ahí es bueno buscar este equilibrio. Esta es una situación particular súper compleja,
es una realidad a la cual no nos habíamos visto enfrentados y que vamos a tener la posibilidad de contarle a nuestros nietos probablemente, así que se nos supone un desafío para todos. Y quiero introducir con esto a Manuel, que es experto en el manejo de la plataforma y sobre todo desde la perspectiva de los beneficios, para que nos acompañe en este proceso con una dinámica. Manuel, todo tuyo. Gracias, José. Primero que nada, algunas cosas que nombró José para reforzar, y con respecto al tema de beneficios, el primero siempre es que no necesariamente los beneficios en los que está incurriendo una organización y que tiene disponible para los empleados son conocidos por los empleados o son aprovechados por los empleados. Entonces, el primer paso, independientemente de la situación actual o lo que fuera, siempre es tratar de sacar el mayor provecho de esos beneficios que la empresa disponibiliza. Entonces, ahí hay un tema siempre para trabajar de asegurarnos que si estamos haciendo algo por los empleados, lo vean y lo perciban como un beneficio para darle entidad y para darle en valor a esa erogación a la larga que está haciendo la organización. Por otro lado, en este contexto hay todo un tema de reconversión de beneficios, de cómo hago para reconvertir beneficios que antes eran presenciales y que tenían un alcance y una cobertura más finita, a pasarlos a una modalidad más virtual y que puedan aprovechar más colaboradores. Típico ejemplo es, no sé, antes, y lo nombró José, tenía un convenio con un gimnasio, la verdad que pocos usuarios aprovechaban ese convenio, hoy por hoy no lo pueden acceder y por ahí es mucho más eficiente hacer una clase virtual y llegar a mucho más gente en ese mismo, con ese mismo beneficio que había. También muchas de las organizaciones ya tenían beneficios de apoyo, de ayuda a empleados en cuanto a el estrés laboral y cómo manejar la vida privada con la vida laboral y demás. Y esto hoy toma mucho más sentido el disponibilizarlos, digamos, en forma remota y que mucho más gente lo aproveche. Después hay cosas que se van a ir viendo con el tema del retorno a la actividad, que parecen básicos, pero que la verdad tienen mucho impacto en las personas, que es, por ejemplo, bueno, si le estoy ofreciendo trabajo remoto a una persona, seguramente, y de acuerdo al nivel que tenga esa persona, digamos, voy a poder ahorrar en subvenciones a transporte u otro tipo de comidas o cosas que daba cuando las personas iban, pero también lo que se está viendo es que no se va a poder volver a tener el 100% de la gente, aunque pueda hacerlo, dentro de las oficinas. Va a haber que respetar un distanciamiento social adentro de la oficina y demás. Entonces, parte del beneficio puede ser, ok, entregar la silla o cierto equipamiento que había en la oficina y mandárselo a la casa a la gente que va a terminar haciendo trabajo remoto. Ese son el tipo de cuestiones que rápidamente podemos trabajar y aprovechar. La idea de hoy era contarles muy rápido de esta solución, digamos, para optimizar beneficios que tiempo atrás lo usábamos justamente para dar a conocer cuáles son todos los beneficios que tiene la empresa, cuáles son las alternativas que había y que justamente los empleados nos pudieran decir a cuáles le ven más valor, cuáles estarían dispuestos a adoptar e incluso qué cosas estarían dispuestos a pagar o qué monto para obtener ese beneficio. En situaciones actuales lo que podemos usar es justamente esa misma metodología para ver cuáles son las cosas que estarían dispuestos a ceder, como nos comentó José, que eran los análisis que estaban haciendo las organizaciones, y ver con ellos cuál es la que tiene menos impacto o que perciben, digamos, como menos problemáticas. Y esto obviamente hay que pensar en el tema de la segmentación. Y como ya lo adelantó José, no
no es lo mismo decirle a un alto ejecutivo que le van a bajar el 30% de su salario, que le van a demorar 6 meses en pagar sus comisiones y que ya no va a tener el beneficio, no sé, de la nafta, que puede quedarse en su casa trabajando y eso no tiene impacto, a la larga es mejor para él, a un operario el cual no tenía ya capacidad de ahorro, que si no le dan ese subsidio para el transporte no va a poder llegar a trabajar. Entonces hay un tema de segmentación ahí. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla. José, me vas a tener que dar permiso porque no puedo. Sí. Mientras tanto, la idea entonces de esta solución que les voy a mostrar es justamente cómo plantear cuáles son esas opciones que tengo para armar esos paquetes y justamente crear una encuesta segmentada al tipo de empleado al cual se lo quiero hacer llegar, como para que él sea el que decide, el que elija cuál de esas opciones es la que ve más conveniente. Y entonces yo poder definir cuál sería el mejor plan a optar y que no necesariamente va a ser único. Entonces, solo para introducir, la herramienta se llama Qualtrics. Hay una solución que comentó Sergio que es totalmente gratuita, se pueden inscribir automáticamente con solo un mail, empezar a usarla. Está este pulso para entender cómo están las personas que no están yendo a trabajar, y se liberó esta semana también un pulso para entender qué capacidad tienen las personas para volver a trabajar cuando se levante, digamos, el distanciamiento social. Y particularmente con este tema de los beneficios, yo lo que hice fue hacer un ejemplo con algunas de las pautas que había mencionado José de cuáles pueden ser las iniciativas que están teniendo las empresas. Entonces, simplemente lo que yo puedo hacer es crear un formulario, una encuesta para ver qué es lo que debería analizar. Y es extremadamente simple. Yo creé, bueno, se está analizando reducción salarial, entonces podría decir, bueno, estoy pensando en un 10 o un 20%, podría acá agregar 15, 5 o lo que fuera. Estoy pensando en cerrar las instalaciones con vacaciones colectivas, bueno, ¿cuántas semanas estaría dispuesto a cerrarla? Si estoy analizando eliminar aumentos futuros, ¿durante cuánto tiempo? Y podría crear también, es decir, bueno, ¿estoy dispuesto a entregar parte de mi salario para hacer un fondo, digamos, de coparticipación para ayudar al resto de los empleados? Y eso directamente poder presentarlo y entregarlo. Entonces yo podría ver directamente aquí las opciones de distribución. Y lo que voy a hacer es, por un lado, compartirles un link anónimo para el que quiera ir completando esta encuesta. Voy a ver si lo ven en el chat. Y si no, directamente pueden sacar sus celulares y apuntar a la pantalla para responder esa encuesta. Lo que hace el sistema justamente es, de todas esas opciones que yo definí que eran alternativas que estaba analizando con una metodología que se llama de conjoint, es armar esta encuesta, cruzar esos datos, definir distintas alternativas, y entonces lo que ustedes van a poder estar contestando como empleados en este caso, digamos, recuerden que es un ejemplo y que es totalmente anónima, es, bueno, entre opciones que se me están planteando, ¿cuáles son las que elegirían? Eso lo que me va a permitir a mí es poder analizar entonces cuáles creo que tienen mayor impacto. Y en este caso, con las respuestas que ya han habido, recuerden que había reducción del 10 al 20%, cerrar la planta entre 2 y 4 semanas, eliminar los aumentos masivos entre 6 y 12 meses y hacer un aporte solidario. Entonces, en este ejemplo que yo hice, con las respuestas que me fueron llegando, lo que me dice, mira, el paquete óptimo de lo que las personas más estarían dispuestas a hacer
sería de reducir el 10% de salario, no cerrar tanto tiempo, no congelar tanto el aumento, y estarían dispuestos a dar incluso un aporte solidario para los demás. Y puedo ir viendo entonces cada una de esas respuestas qué peso tienen. Otra cosa que podría ser justamente decir, bueno, quizás esa opción óptima que tengo no es la óptima a nivel de costos a nivel empresarial. Y lo que yo podría es comparar esa opción óptima con alguna que me sea más eficiente económicamente. Yo digo, bueno, la verdad que no me alcanza a comparar 2 semanas la planta, necesitaría pararla 3. Y ver entonces qué impacto tiene, tanto positivo como negativo, para esa organización. Y quizás la opción que venía siendo la óptima, y hago un ajuste, no necesariamente tiene un impacto tan severo en la percepción de las personas. Y acá cierro con el tema justamente de percepción, para no autoengañarnos, digamos, pensando en nuestra realidad, qué es lo que elegirían un montón de colaboradores, sino justamente preguntar y analizar y tener datos para tomar esas decisiones. Hay cosas que sorprenden por lo general, y es de acuerdo obviamente al rango etario, pero por ejemplo, hemos comprobado que entregar más días de licencia por paternidad tiene un impacto muy positivo en los colaboradores. Es muy valorado, a pesar de que sea un beneficio que no necesariamente se va a usar tanto y que no necesariamente se va a usar tan seguido por obvias razones, pero que es algo que realmente los colaboradores valoran mucho. Entonces, este tipo de soluciones es la que ofrecemos para que rápidamente puedan contrastar entonces cuáles son las alternativas que pueden tener de beneficios contra lo que realmente las personas están percibiendo, y así tomar una decisión con información mucho más real del impacto que pueda tener. No me quiero explayar más, así dejamos tiempo para preguntas y demás. Buenísimo, buenísimo. Gracias, gracias, Manuel. Vamos a ir cerrando, nos quedan poquitos minutos, pero queremos dejar abiertas las preguntas, principales conclusiones. Hay que estar monitoreando permanentemente la situación y tratar de tomar medidas para que podamos ejecutar mejor y sobre todo mantener el cuidado de la gente y por sobre todas las cosas velar por su salud, sin dejar de lado obviamente el tema del negocio. Hay mucho temor a perder el empleo o que algún miembro de la familia tenga alguna pérdida, así que eso mantiene a las familias en un tema de permanente conversación al respecto y hacen que lo que más necesitamos hoy día como colaboradores de las distintas organizaciones es tener esta claridad. Los empleadores quieren mantener sus negocios, no creo que exista ninguna empresa que quiera quebrar hoy día, por lo tanto nos impone o nos obliga a ser creativos a la hora de establecer acciones para tratar de retener o de comprometer a los empleados que a lo mejor hoy día no están generando el valor que generaban hace 6 meses producto de las condiciones de mercado, pero sí, cuando esto vuelva, van a ser parte de esta nueva normalidad. Así que, nada, los gobiernos por su parte seguir generando nuevas alternativas y es responsabilidad de todos hoy día superar la crisis, tanto desde las medidas sanitarias como desde la obtención de resultados sobresalientes por cada una de las organizaciones. Así que yo en este minuto no estoy viendo las preguntas porque estoy compartiendo mi pantalla. Sergio, si tú me ayudas con alguna pregunta que esté en el chat, estamos a Sí, dale. 5 minutos. Dale, sí, voy a mencionar algunas que están haciendo. Perdón a los que no menciono. Bueno, una quizá va para los dos. Dice, ¿qué estamos haciendo como empresa, digamos? Tanto de SAP o, bueno, DNA, Show Me the Money. En Dale este tú. contexto. Bueno, a ver, yo quizá voy por el lado de SAP, que en un momento lo mencioné, pero estamos, por un lado, disponibilizando soluciones de forma gratuita.
Por un lado, la encuesta Pulso de trabajo remoto, eso está disponible, abierto. Quizás después, si podemos compartir, vamos a compartir el link a todos los asistentes. Esto va desde una pyme o una organización grande, sin ninguna diferencia, para medir cómo están los empleados en este contexto. Por otro lado, aquellos que son de alguna forma clientes de SuccessFactors, también generamos un anexo que se puede construir para hacer un track de salud de los empleados, digamos, ¿no? Entonces también es otro tema muy fuerte. Liberamos entrenamientos, o sea, a través de la plataforma OpenSAP también liberamos una cantidad de entrenamientos. Toda la plataforma de entrenamiento está libre y gratuita para toda la comunidad. Tengo muchos más, la verdad que no me quiero extender, así que adelante. Gracias Sergio. No, yo solamente comentarle que desde el grupo DNA y nuestra visión es acompañar a las personas y a las organizaciones siempre, y siempre quiere decir en la buena y en las malas. Hemos hecho bastantes acuerdos de colaboración en nuestras plataformas digitales, ya sea Show Me the Money, Genes o The Bonding, que es la plataforma que busca hacer reclutamiento a través de Fit Cultural. Con distintas entidades, y estamos tratando de buscar siempre acuerdos que a través de la tecnología habiliten a las personas a poder obtener algo que antes era muy exclusivo para ciertos niveles jerárquicos de la organización. Hoy día un elemento central para nosotros dentro de nuestra propuesta de valores, democratizar el acceso a estas soluciones tal cual como SAP lo está haciendo con alguna de sus iniciativas. Así que eso desde nuestro lado, estamos un poquito pasados, son las 12:03. No sé si hay una pregunta más, Sergio, que quieras compartir, y si no, Sí, vamos déjame cerrando. No, creo que tomo esta última que creo que nos están haciendo y sirve para cierre, ¿no? ¿Cuál es la mirada hacia futuro que vemos en nuestras compañías y en los mercados? Yo creo que con esa podemos cerrar, así que adelante ahí, no sé si Manu Manuel. o José. Sí, creo que la visión es positiva, como hablamos al principio, hay muchas cosas que se aceleraron y que se pensaban que no se podían hacer y que eran muy traumáticas y demás, y hoy vemos en muchas de las organizaciones que se pudo ir a un trabajo remoto, que se puede contar con los colaboradores a pesar de que no los estemos viendo físicamente, que se están pensando en nuevas formas creativas de aportes y de apoyo de nuestros colaboradores, y que esto debería servir entonces para ayudarnos a trabajar de una manera mejor, de ver que hay una mejor forma de balancear lo que es el trabajo y la vida privada, de que aún a pesar de las reticencias que había originalmente con el home office y demás, se puede seguir siendo productivo, que nos vamos acomodando y que nos vamos aprendiendo cosas nuevas para movernos en esta nueva realidad que tenemos. Entonces creo que a la larga esto va a ser algo muy positivo para las organizaciones, y que si bien fue doloroso y rápido, nos tuvimos que acomodar, o nos estamos terminando de acomodar a esta nueva forma de trabajo, pero creo que a la larga va a ser positivo, que vamos a sacar muchas cosas buenas para que a partir de ahora, digamos, la forma de trabajar sea más consciente y más humanitaria con todos nuestros colaboradores. Perfecto, muchas gracias. Yo solamente para despedirme contarles que van a recibir la presentación y la grabación de este webinar en sus correos electrónicos a todas las personas que se registraron. Por otra parte, están nuestros correos electrónicos en caso de que tengan alguna inquietud con alguna de las medidas que hemos comentado o de las variables que se han presentado durante este webinar. Pero sin lugar a duda darle un mensaje de esperanza a la gente que está conectada y a sus familias de que es un proceso que estamos viviendo, probablemente duro, pero que sin lugar a duda vamos a salir, y para eso hay que estar 100% comprometido tanto con el cuidado individual como con mantener esta agenda corporativa de seguir adelante con el negocio. Finalmente, le vamos a entregar una encuesta, les va a llegar por correo.
cuéntenos ahí, por favor, que si bien es cierto, la parrilla de webinar es gigante hoy día cuando uno navega a las redes, ¿cuáles son las cosas que hoy día no ven? ¿Cuáles son las iniciativas, beneficios, incertidumbres, temas que le gustaría tratar en una siguiente sesión? Porque estamos con ese fin, con la idea de compartir conocimientos, compartir experiencias a fin de que todos salgamos fortalecidos de este proceso y tal como decía Manuel, sigamos adelante de muy buena manera en este nuevo entorno que se nos está presentando. Así que en nombre de Show Me the Money, que es parte del grupo DNA y de SAP con su plataforma Success Factor, y le doy las gracias a Sergio y a Manuel y dejamos el webinar hasta acá. Así que tengan una buena jornada y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias también y José Antonio por la invitación. Ha sido un gusto.